Vamos a dar 2 minutos más y empezamos la plática. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la plática del día de hoy. Intercambiamos la plática del doctor López y yo por una cuestión técnica. Entonces yo voy a platicarles el día de hoy sobre lo que haya originalmente considerado, que es lo de hígado graso, que bueno, va un poquito acorde con con el temario de diabetes. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Básicamente vamos a ver pues los principales tópicos de la enfermedad, que es un poquito de introducción, algo sobre epidemiología, cómo se define la enfermedad hepática grasa no alcohólica, cuáles son sus principales factores de riesgo y el diagnóstico. Y finalmente nos enfocaremos un poquito en tratamiento, tanto en medidas, en cambios al estilo de vida y en los fármacos. Siendo así que, bueno, nosotros tenemos a la enfermedad hepática grasa no alcohólica como un trastorno metabólico que se caracteriza por la acumulación de grasa en los hepatocitos, como su nombre lo dice. Esta enfermedad hepática grasa no alcohólica actualmente es la enfermedad hepática crónica más común a nivel mundial y comienza a ser, bueno, prácticamente ya lo es, una situación emergente y preocupante por la alta tasa de incidencia. Entonces, se relaciona básicamente con cambios en el estilo de vida a través de la evolución, como la mayoría de las enfermedades metabólicas, y tenemos que considerarla como parte del síndrome metabólico. Y dentro del gran espectro que es el síndrome metabólico, la enfermedad hepática grasa no alcohólica representa la manifestación en el hígado de este mismo síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina. Se prevé que en los próximos 5 años sea la primera causa de cáncer hepatocelular y en los próximos 10 años se convierta a nivel mundial como la primera indicación para trasplante de hígado. La prevalencia de la enfermedad hepática grasa no alcohólica o el hígado graso es alrededor de un 25% a nivel mundial. Existen diferentes estudios que han tratado de documentar esto y bueno, la zona geográfica en la que nosotros nos encontramos es una de las zonas más prevalentes en el mundo,
llegando a hasta un 38% de las causas de prevalencia. Esto, como vamos a ver un poquito más adelante, va muy de la mano con los trastornos metabólicos, con la obesidad, con el sobrepeso, con la resistencia a la insulina y con la diabetes. Y bueno, hasta el año 2019 nosotros nos encontrábamos entre los primeros lugares de sobrepeso y obesidad, lo cual nos hace entender el motivo por el cual nosotros, como país, somos una sociedad que tiene alta tasa de enfermedades metabólicas y por lo tanto, si estamos contemplando que la enfermedad de hepática grasa no alcohólica es parte del espectro del síndrome metabólico, es entendible que nosotros también tengamos una alta prevalencia de esta, ¿no? El doctor Lizardi, aquí en México, en el año 2006, realiza un estudio de prevalencia, un estudio demográfico en México, encontrando una prevalencia de un 14.3% con un predominio en el sexo masculino y una edad promedio de 46 años, ¿no? Seguido por ¿cómo se llama? Seguido por el grupo de 50 a 55 años. Este estudio, la verdad es que para cómo ha evolucionado los trastornos metabólicos en México, cómo se ha incrementado la obesidad, la resistencia a la insulina, realmente estos datos han cambiado, ¿no? Entonces, ahorita ya estamos hablando de que estamos rondando el 20%. Y es una situación muy, muy preocupante. Por ejemplo, para no ir más lejos, el sábado me tocó ver una niña de 11 años, que me la llevaron por resistencia a la insulina, ¿no? Ya documentada por laboratorio, y lo peor de todo es que sin obesidad ni sobrepeso. Entonces, prácticamente estos números casi se han incrementado en un 50%, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos predisponen para desarrollar una enfermedad de estas características? Bueno, primero tenemos los factores no modificables y entre los no modificables tenemos factores genéticos y epigenéticos, ¿no? Los genes que más se han caracterizado, que más se han estudiado, es el gen que para el dominio de la fosfolipasa tipo patatina 3. Este gen se ha asociado como o se ha documentado que se encuentra presente en un gran número de pacientes que cursan con un espectro de la enfermedad que pasa por todas sus fases, pero sobre todo que tienden a progresar más rápido en la fase de esteatosis hacia esteatopatitis, con el riesgo que conlleva la esteatopatitis, que ahorita lo vamos a mencionar un poquito más profundamente, de dirigirse hacia cualquiera de los escenarios, ¿no? Ya sea hacia cirrosis o hacia hepatocarcinoma. También el gen de la superfamilia de transmembrana tipo 6 se ha asociado con una gravedad histológica más profunda que en aquellas personas que tienen la enfermedad pero no presentan este gen. Existen diferentes estudios que han estudiado los diferentes polimorfismos que confieren el gen de la fosfolipasa de patatina tipo 3 y bueno, el gen de la, ¿cómo se llama? Superfamilia de las, ¿cómo se llama? Bueno, el de la fosfolipasa de patatina tipo 3 y en este estudio nosotros vemos que en 211 pacientes, este es un estudio realizado en población norteamericana. Entonces, en ellos se buscó la determinación del gen de fosfolipasa de patatina tipo 3 y encontraron que 88% de las personas estudiadas tenían un alelo de riesgo. En población hispana, la presencia de este gen más los factores de riesgo que nos confieren los cambios en el estilo de vida que se han tenido, como el sedentarismo, la obesidad, el sobrepeso, etcétera,
condicionan que el espectro asociado a la expresión de este gen, junto con estos factores de riesgo en población mexicana, el riesgo de desarrollar fibrosis se incrementa hasta en un 30% cuando se compara con aquellas personas que no lo presentan, ¿no? Entonces, los factores genéticos sí juegan un papel importante y preponderante, pero si nos damos cuenta, sobre todo para definir la severidad y la progresión de la enfermedad, no, no son tan definidores como para que se presente o no la enfermedad. Es mucho más relevante los factores modificables para el desarrollo de la enfermedad que los factores no modificables para condicionar la presencia o no de la enfermedad, ¿no? Las dos grandes guías que tenemos actualmente son el Consenso Mexicano del año 2019 y la revisión de la Sociedad Europea, que fue del 2018. Entonces, básicamente tomamos en cuenta estas dos revisiones para elaborar esta charla. Entonces, ¿cómo definimos a la enfermedad hepática grasa no alcohólica? Bueno, como su nombre lo dice y como hemos mencionado en un principio, es el trastorno metabólico que se caracteriza por el depósito de grasa en el hígado, condicionada o considerada como una esteatosis macrovesicular en más del 5% de los hepatocitos, en aquellos individuos sin consumo significativo de alcohol. Este tema del consumo significativo de alcohol siempre es un tema que es difícil de definir. Para los europeos, el consumo significativo de alcohol se refiere al consumo de más de 21 tragos en una semana para los hombres y 14 tragos en una semana para las mujeres. Y ellos consideran un trago promedio aquella bebida que contiene por lo menos 14 gramos de alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con la definición, en aquellas personas que no tienen un consumo significativo de alcohol, pero tampoco tienen el consumo de medicamentos que pudieran estar condicionado el depósito de grasa, ni otras enfermedades que también pudieran condicionar el depósito de grasa en el hígado. Entonces, el espectro de la enfermedad grasa hepática no alcohólica es muy amplio y nos incluye en realidad 4 grandes escenarios. Primero, la esteatosis simple, es decir, el hígado graso no alcohólico, lo que normalmente conocemos como hígado graso, o lo que vulgarmente nosotros definimos como hígado graso, que son, por ejemplo, esos pacientes que nos llegan por ahí con alteración de las PFH, pero cuando nosotros hacemos un ultrasonido solamente nos reportan un hígado graso de leve a moderado, y si realizáramos biopsia, no hay datos de inflamación en el reporte histopatológico, ¿no? Entonces es la esteatosis simple, sin la presencia de cambios inflamatorios, ni fibrosis, ni tampoco la presencia de necrosis. Por lo general es un curso asintomático y se considera reversible. Insisto, estos pacientes por lo general los diagnosticamos más bien por hallazgo, que por alguna razón se hace un ultrasonido o por ahí caen por alteración de las pruebas de hígado. La esteatopatitis es el hígado graso no alcohólico o la esteatosis simple, pero además, cuando nosotros ya relacionamos con un estudio histopatológico, nosotros ya empezamos a observar datos de inflamación, de infiltrados inflamatorios, y además ya empezamos a observar los famosos, pues los cuerpos de inclusión, ¿no? O la degeneración balonoide, como se observa en los reportes histopatológicos. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas de esto, ¿no? Y puede o no haber fibrosis. Entonces, eso es ya la esteatohepatitis. La cirrosis, bueno, como ya lo sabemos, cirrosis implica fibrosis, y entonces cuando nosotros observamos las biopsias de estos pacientes, pues ya nosotros estamos observando pues depósitos de colágeno y cambios de una fibrosis importante, ¿no? Ya la inflamación dio lugar a una fibrosis, y en este punto ya nosotros ya consideramos un daño no reversible.
Y finalmente, el espectro del carcinoma hepatocelular, que como su nombre lo dice, es una enfermedad neoplásica, que y se presenta en el contexto de un paciente que previamente tuvo un hígado graso no alcohólico. Ahora, el espectro de la enfermedad, es decir, para llegar a cáncer hepatocelular, no necesariamente se pasa por todos los puntos que acabamos de mencionar. Desgraciadamente tenemos gente que incluso desde la esteatosis simple puede evolucionar hasta carcinoma hepatocelular, o de la esteatosis puede evolucionar a cirrosis sin pasar por esteatohepatitis. Lo mismo, la esteatohepatitis puede llegar a cáncer hepatocelular sin necesariamente pasar por la fase de cirrosis. Bueno, la tasa de progresión media anual de un estadio a otro se considera que es del 0.09%, es decir, una persona que cursara con las 4 entidades que acabamos de mencionar, evolucionaría aproximadamente o en promedio en 40 años desde que se presenta el hígado graso hasta que desarrolla un cáncer hepatocelular. Así tenemos que, bueno, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, como ya lo mencionamos, pues es un exceso en el depósito de grasa en el hígado, que existe una presencia, se documenta la resistencia a la insulina. Este es un criterio que tiene que estar presente siempre, sí o sí, cuando hablamos de hígado graso no alcohólico, ¿de acuerdo? Siempre está presente la resistencia a la insulina. Tenemos un infiltrado de grasa en el hígado mayor al 5%, y se excluyen todas aquellas causas secundarias de enfermedad grasa que no son secundarias a resistencia a la insulina. Es decir, se excluye, como lo comentábamos, el consumo de medicamentos, se excluyen otras enfermedades como la hemocromatosis, se excluyen evidentemente pues el consumo de alcohol, ¿no? Y lo que comentábamos, bueno, que el hígado graso puede ser una esteatosis simple o esteatosis con inflamación lobular leve, pero que ya cuando ya tenemos inflamación empezamos a considerar ya un caso de esteatohepatitis y finalmente el cáncer hepatocelular. La esteatohepatitis puede tener diferentes fases, ¿no? La fase temprana, que se consideran las fases 0 y 1 de fibrosis, o una fase intermedia, que es la fibrosis propiamente dicho, que va de F2 a F3, y bueno, ya consideramos cirrosis cuando tenemos un reporte de un F4, ¿no? Para establecer el diagnóstico de esteatohepatitis es esencial o indispensable la biopsia de hígado. Nosotros tenemos algunos subrogados que nos hacen creer o nos hacen considerar que nosotros ya estamos ante una fase de esteatohepatitis. Sin embargo, el gold estándar para establecer el diagnóstico de esteatohepatitis sigue siendo la biopsia de hígado. Aquí tenemos unos reportes histopatológicos de el espectro y cómo se mueve la enfermedad, ¿no? Entonces, en la parte de hasta arriba, nosotros vemos el hígado sano. En el siguiente corte, nosotros ya vemos la famosa balonización con esos formaciones redondeadas, pardas, que no es otra cosa más que el depósito de grasa en el hígado. Y bueno, cerca de un 25% de los pacientes, hablando de la prevalencia, desarrollan un hígado graso, que es la sola inclusión de cuerpos de grasa en el hígado. De estos pueden seguir diferentes caminos. El 20% de los pacientes con hígado graso puede desarrollar una esteatohepatitis, como vemos en el primer corte de la tercera gráfica, en donde ya vemos que hay degeneración balonoide mucho más grande, pero ya empezamos a ver unos pequeños infiltrados inflamatorios. De ahí se puede progresar a una esteatohepatitis con fibrosis, en donde vemos ya grandes infiltrados inflamatorios, pero ya empezamos a ver estas partes verdecitas que se ven en la gráfica, que no es otra cosa más que puentes fibróticos o puentes de colágeno que se van fibrosando. Y nosotros tenemos
diferentes medios para definir el grado de fibrosis. El mejor, pues evidentemente es por visualización directa a través de una biopsia, pero existen métodos no invasivos que nos sugieren, ¿no? Entonces, el tipo de presentación histológica de la enfermedad hepática grasa no alcohólica y de la esteatohepatitis, tenemos una esteatosis, la degeneración balonoide o la inflamación lobular o lobulillar. Cerca de un 5% de los pacientes con hígado graso no alcohólico y cerca de un 20% de los pacientes con esteatohepatitis van a desarrollar cirrosis. Y bueno, ya en la parte de abajo vemos un hígado, un reporte histopatológico en donde prácticamente el total de los hepatocitos han sido sustituidos ya por fibrosis, ¿no? Entonces ya tenemos un hígado que está pequeño, que está fibrótico y ya estamos en la fase de cirrosis. Todavía en esta fase de esteatohepatitis se considera parcialmente reversible la enfermedad. Cuando nosotros ya brincamos a la fase 4, que es la fase, al F4, que es la cirrosis, prácticamente la enfermedad es totalmente irreversible. ¿Cuáles son las enfermedades que concurren de manera más frecuente en el hígado? Si nosotros nos remontamos a 10, 15 años atrás, cuando nosotros hablábamos de enfermedad hepática crónica, casi no considerábamos que hubieran otras enfermedades en el hígado. Vamos, era muy raro encontrar a alguien que presentara más de una enfermedad en el hígado, ¿no? O tenía cirrosis, por ahí le documentábamos una hepatitis autoinmune, o alguna situación así, pero era muy difícil considerar o encontrar a personas que tuvieran más de una enfermedad en el hígado al mismo tiempo. Pero en el momento en el que estamos actualmente ya tenemos varios casos en los cuales la enfermedad hepática no alcohólica tiene concurrencia con otro tipo de enfermedades que afectan al hígado. Por ejemplo, incluso ya tenemos nuevas definiciones, ¿no? Ya se habla de lo que es el daño dual, ya se habla de la enfermedad metabólica del hígado, se habla de la toxicidad hepática por medicamentos en el contexto de un hígado graso no alcohólico. Entonces, ya empezamos a ver trastornos mixtos o enfermedades mixtas en el hígado, en las cuales casi siempre uno de los componentes, de los dos componentes o de los tres componentes, es el hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Y cuáles son las enfermedades que más se suman a la enfermedad hepática grasa no alcohólica? Bueno, el consumo de alcohol, que es lo que conocemos como daño dual, tanto por enfermedad metabólica como por alcohol. Cuando tenemos el antecedente de el consumo de hepatotóxicos, ya sean medicamentos o sean toxinas diferentes, por ejemplo, los famosísimos suplementos como Herbalife o OmniLife y todas estas situaciones que se ha demostrado son capaces de producir hepatitis agudas, incluso hasta fulminantes. Y bueno, la enfermedad hepática asociada por virus de hepatitis C, que bueno, sabemos que en nuestro medio la más común es el genotipo 3. ¿No? Otras enfermedades que son más raras de encontrar, pero que también se ha documentado, son la hemocromatosis, la hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, la enfermedad de Wilson, los trastornos hipofisiarios como el hipopituitarismo o el hipotiroidismo, el uso de nutrición parenteral total o la desnutrición extrema, como sabemos puede haber daño hepático inducido sobre todo por los lípidos que se utilizan en las NPT, trastornos genéticos del metabolismo, como la enfermedad de Wolman. Y bueno, en cuanto hablamos nosotros de fisiopatología, hace tiempo se consideraba un mecanismo de doble daño o de doble golpe, pero bueno,
realmente ya hemos aprendido que no es solamente ese mecanismo que originalmente se consideraba, sino que ya existe un mecanismo conocido como de múltiples golpes o múltiples impactos al hígado y que se generan todos de manera simultánea casi siempre, pero que se van dando en un espectro muy largo del tiempo. Y como comentamos en un principio, bueno, pues el mecanismo más importante o por el cual se genera, pues es la resistencia a la insulina. Como lo vimos en las clases de diabetes, la resistencia a la insulina, pues nos genera que exista una disfunción de los adipocitos y un incremento en la eh, eh, degradación del tejido adiposo o la lipólisis, lo cual nos va a condicionar una liberación de ácidos grasos libres hacia el torrente sanguíneo con el consecuente incremento de los ésteres de colesterol. Si a esto le sumamos que existen factores genéticos, epigenéticos, y además estamos condicionando que en una persona que ya tiene resistencia a la insulina y persiste con malos hábitos dietéticos, lo que se genera, bueno, primero es, y que ya lo hemos comentado, incluso está aceptado como una teoría generadora de obesidad, que es el cambio de la microbiota intestinal, con el aumento de la permeabilidad del enterocito, la producción de lipopolisacáridos, y cuando nosotros tenemos este incremento en la permeabilidad y además nosotros tenemos unos niveles de ácidos grasos circulantes muy elevados, nosotros vamos a presentar en el hígado la creación o la adición de radicales libres a través de generados a partir de estos ácidos grasos libres, que nos van a llevar a disfunción mitocondrial, que nos generan evidentemente inflamación, apoptosis y fibrosis, y todas estas citocinas que nosotros ya conocemos, que intervienen en la cascada de la inflamación, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1 beta, junto con las adipocinas liberadas por la lipólisis, nos van a llevar finalmente al círculo vicioso de generar mayor inflamación, la apoptosis, la fibrosis, y cuando nosotros tenemos de manera sostenida este mismo mecanismo, pues tarde o temprano se va a presentar la enfermedad hepática, la inflamación hepática, que es la esteatohepatitis, y finalmente, bueno, esto nos puede llevar ya hacia la cirrosis o al cáncer hepatocelular, ¿no? Pero la base de todo es finalmente la resistencia a la insulina, que nos hace, nos lleva a una disposición errónea o acelerada de los adipocitos con la lipólisis que genera la misma resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, el mecanismo para poder romper este círculo vicioso, pues evidentemente será atacar la resistencia a la insulina de primera instancia, y bueno, dependiendo la fase en la que se encuentre, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, definiremos qué tratamiento es el más adecuado, ¿de acuerdo? Bueno. ¿A quiénes nosotros vamos a empezar a estudiar para saber si están en riesgo o no, o si, bueno, más bien para saber si tienen o no trastorno metabólico ya manifestado en el hígado? Aquellos pacientes que tengan obesidad o sobrepeso y o que cumplan criterios para síndrome metabólico y o que tengan diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cómo los vamos a empezar a estudiar? Con unas pruebas de funcionamiento hepático, bueno, las aminotransferasas, la gamma-glutamitransferasa, fosfatasa alcalina, y a través de un ultrasonido abdominal. El ultrasonido tiene sus bemoles porque, como sabemos, es un estudio que es operador dependiente y no todos las personas que realizan el ultrasonido pues están capacitadas para determinar la infiltración grasa del hígado. Y sobre todo ahora que ya hay tantos
cursos, ¿no? de ultrasonografía, en donde médicos no radiólogos se encuentran realizando los ultrasonidos y de hígado. Entonces, sí existe ahí un sesgo importante en cuanto al estudio. Pero bueno, en manos de un experto, el ultrasonido de hígado es un arma muy importante como primera opción. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que sabemos que es un estudio accesible, que es no invasivo, que es de bajo costo, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy no tenemos todavía estudios que valoren el costo-beneficio de la realización del ultrasonido y las pruebas de funcionamiento hepático. Sin embargo, bueno, se recomienda realizarlo en aquellas personas que tengan estos factores de riesgo. Siendo así que nosotros, para poder diagnosticar la enfermedad hepática grasa no alcohólica, lo que nosotros hacemos es aquellas personas que consideramos que están en riesgo y en los cuales de manera incidental nosotros documentamos alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, solicitamos el ultrasonido. Si en el ultrasonido nos reportan una estatosis hepática mayor al 5%, entonces nosotros ya de entrada ya lo catalogamos como un paciente con hígado graso. Y de ahí nosotros tenemos que definir en qué fase o en qué parte del espectro de la enfermedad se encuentra. Si nosotros encontramos que el paciente tiene situaciones comórbidas y aparte cursa con una elevación persistente de las aminotransferasas y existen una sospecha bien fundada para el desarrollo de cirrosis, entonces nosotros pasamos al abordaje al abordaje no invasivo del hígado para determinar el grado, si hay o no inflamación y si hay o no fibrosis. Si nosotros nos apoyamos de estos medios no invasivos, como puede ser la escala de FIB-4 o el índice NAS. El índice NAS, que es el índice de fibrosis de NAFLD, que ahorita se los voy a mencionar y se los voy a mostrar para que vean en qué consiste, ¿no? Y los otros métodos por imagen, que es la elastografía por ultrasonido, la elastografía por resonancia magnética y el FibroScan propiamente dicho, ¿no? Entonces, de aquí nosotros sacamos, nos reportan, por ejemplo, el FibroScan ya prácticamente nos reporta la dureza del hígado en una unidad que se conoce como kilopascales. Nosotros lo convertimos, de acuerdo a una gráfica, a el grado de fibrosis, y como les comentaba, puede ser desde F0 a F4. Entonces, prácticamente con el FibroScan nosotros podemos determinar si hay o no ya cirrosis. Con los scores no invasivos, como el FIB-4 o el NAS, también podemos definir el grado de cirrosis, ¿de acuerdo? Si nosotros ya tenemos un diagnóstico de cirrosis, bueno, pues se procederá a dar manejo para cirrosis, sobre todo enfocado a que, uno, no progrese la enfermedad, pero sobre todo a disminuir los factores de riesgo que presentan los pacientes con esta enfermedad. Recordemos que como en diabetes y en la gran mayoría de los trastornos metabólicos, los pacientes no se mueren directamente de la enfermedad. La gran mayoría se mueren por enfermedad cardiovascular. Lo mismo ocurre en la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Si hablamos que el espectro de la enfermedad en promedio tarda 40 años en desarrollar todas sus complicaciones, la gran mayoría de las personas que tienen este espectro de la enfermedad y que no se interviene para cambiar la historia natural de la enfermedad, la gran mayoría de las veces no llegan a completar el ciclo completo de la historia natural de la enfermedad y antes presentan desenlaces cardiovasculares. Llámese infarto del miocardio, llámese EBC, llámese trombosis a cualquier nivel, como ustedes lo quieran ver. Entonces, lo que habrá que ver una vez que nosotros documentamos cirrosis y tenemos clara que la etiología es por hígado graso, entonces tendremos que dirigir nuestros esfuerzos, uno,
a frenar la evolución de la cirrosis y 2, a disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, si resulta que a través de los marcadores o de los subrogados no invasivos no logramos nosotros definir el grado el grado de fibrosis o de inflamación, y el reporte es indeterminado o está entre un F1, F2 o F2 o F3, nosotros tendremos que considerar la realización de una biopsia para determinar exactamente el grado de fibrosis. Es muy difícil convencer a un paciente de realizar un estudio invasivo para documentar la esteatopatitis o la fibrosis. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es un diagnóstico que, uno, no los va a matar en corto tiempo, y dos, posiblemente el tratamiento no cambie, o lo más seguro es que el tratamiento no cambie dependiendo en qué fase lo encontremos, ¿no? Lo que nos va a dar es la certeza de que si estamos ante una enfermedad reversible o irreversible. Sin embargo, esta misma certeza la podemos tener a lo largo del tiempo cuando nosotros intervenimos e impactamos en el curso de la enfermedad con cambios en el estilo de vida o con medicamentos, y vemos que mejoran las pruebas de funcionamiento hepático, que disminuye la infiltración grasa del hígado medida por ultrasonido, y existe mejoría en los parámetros para definir fibrosis o cirrosis no invasivos, como FIB4, como FibroScan, como elastografía, ya sea por ultrasonido o resonancia magnética. Entonces, en el curso del tiempo nosotros podemos llegar a la misma conclusión que con la biopsia, pero no va a ser de manera inmediata. Entonces, realmente la consideración de la biopsia pasa incluso a un segundo término, y es complicado tomar la decisión de a qué pacientes vamos a biopsiar. Entonces, prácticamente ahorita la biopsia se deja más para cuestiones de investigación que para el diagnóstico preciso de la enfermedad, sobre todo porque, insisto, es un método invasivo y que tiene ciertas complicaciones, ¿no? La principal es el sangrado, ¿no? En aquellos pacientes en los cuales nosotros ya tenemos la sospecha bien confirmada y nosotros ya realizamos los estudios de laboratorio y un estudio de imagen, podemos tener pues 4 escenarios. El primero es que no documentemos fibrosis, y entonces en estos pacientes pues solamente los vigilaremos y repetiremos los estudios en el curso de 1 a 2 años, dependiendo de qué evolución tenga el trastorno metabólico que tiene de base. Si resulta que los dos estudios, tanto los de laboratorio como los estudios de imagen no invasivos, reportan fibrosis avanzada, bueno, pues evidentemente tendremos que iniciar tratamiento. Si tratamiento con cambios en el estilo de vida. Si nosotros tenemos que los dos estudios se reportan con fibrosis avanzada y es candidato a un tratamiento farmacológico o a un protocolo de investigación, entonces nosotros vamos a considerar la biopsia hepática, como les acaba de comentar. Si resulta que los estudios no van en el sentido de la fibrosis o de la esteatopatitis, podríamos considerar la realización de una biopsia para establecer el diagnóstico de certeza. Insisto, es muy complicado poder convencer a estos pacientes de que se realicen una biopsia, ¿no? Entonces, como les comenté en un principio, la biopsia hepática es esencial para el diagnóstico de esteatohepatitis, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros podemos omitir la biopsia en el contexto de aquellos pacientes a los cuales nosotros
comentemos, que traen alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, que traen un estudio no invasivo con datos que sugieren esteatohepatitis y que les damos tratamiento para incidir en el curso de la enfermedad. No vamos a tener el resultado tan, ¿cómo se llama? Tan disponible como lo tendríamos en una biopsia en cuestión de días, pero veremos en el transcurso del tiempo los resultados del paciente y con esto nosotros podemos confirmar el diagnóstico del paciente. Ahora, esteatosis hepática incluye, uno, la esteatosis pura, que es la degeneración balonoide, más uno de los tres, ya sea inflamación portal, lobular o la degeneración balonoide. Mientras que esteatohepatitis requiere la esteatosis hepática sola, más la inflamación portal o lobular y la degeneración balonoide. Entonces, en la esteatosis sola, nosotros podemos tener, en el hígado graso puro, nosotros tenemos solamente esteatosis más uno de estos tres. Y en la esteatohepatitis tenemos esteatosis más los dos, inflamación portal o lobular y la degeneración balonoide. La escala NAS, que es la que sigue, es esta, nos ayuda para nosotros determinar el grado de fibrosis. ¿Y cuáles son los parámetros que incluye? Bueno, primero, el porcentaje de esteatosis medido por ultrasonido. Dos, la degeneración balonoide, que nosotros podemos tener ya en el resultado de una, ¿cómo se llama? Biopsia. Y tercero, la inflamación lobular. La suma de estos score, bueno, de esta calculadora nos determina el grado o el riesgo de presentar fibrosis. Una calificación de 3 o más ya nos habla de una fibrosis. Cuando nosotros tenemos una calificación mayor a 5, lo más probable es que ya estemos en una fase 3 o una fase 4 de fibrosis, la cual, como les comentaba, pues ya estamos en un grado irreversible. Y bueno, el grado de fibrosis medida por biopsia, el grado F0, nosotros no fibrosis en ningún tipo, F1 cuando nosotros tenemos fibrosis periportal o perisinusoidal, F1A cuando nosotros tenemos, cuando es leve y está en la zona 3, es perisinusoidal, cuando es moderada en la zona 3, perisinusoidal es 1B, y cuando es ya una fibrosis periportal o portal, ya es 1C. F2, cuando nosotros tenemos fibrosis perisinusoidal y portal, y cuando nosotros ya tenemos unos puentes francos de fibrosis, es F3, y bueno, cuando ya tenemos una franca cirrosis, pues es la F4, ¿no? Como les comentaba, bueno, la sensibilidad del ultrasonido para diagnóstico de enfermedad hepática grasa es muy variable y depende de la persona que lo realice. La especificidad es más alta, de 85 a 95%, y como comentábamos, pues es un método de primera línea porque es accesible, porque es económico y porque nos permite encontrar causas secundarias de enfermedad en el hígado. Cuando nosotros tenemos una persona con una esteatosis muy leve o con un índice de masa corporal mayor de 40, pierde sensibilidad por la dificultad técnica que revierte el realizar el ultrasonido en personas con tanto tejido adiposo. Bueno, estos son los diferentes factores que influyen para la progresión de la enfermedad, ¿no? Aquí no lo tenemos, pero bueno, aquí deberíamos, bueno, así aquí está. Tenemos que considerar que los factores genéticos, epigenéticos, tienen una influencia muy importante para progresión de la enfermedad y para severidad de la enfermedad. Cuando tenemos la presencia de los factores genéticos en el contexto de una enfermedad de hígado graso establecida, nosotros tenemos el riesgo de que el paciente vaya a evolucionar más rápido. Y los factores que, insisto, influyen para que ocurra esto, bueno, es la gran cantidad de ácidos grasos libres, la persistencia de la hiperinsulinemia, es decir, que no logremos romper el círculo vicioso, esta hiperinsulinemia que nos genere a un incremento en la lipólisis con la consecuente liberación de adipocitocinas
que van a llevar a una activación de las células de defensa hepáticas y a la lipotoxicidad. Cuando nosotros tenemos un incremento de las o un infiltrado de células inflamatorias en el hígado y tenemos la lipotoxicidad que está generada por el depósito de ácidos grasos libres que reaccionan con el oxígeno y forman los radicales libres de oxígeno, y además se ven adicionados por la presencia de grandes cantidades de triglicéridos y de lipoproteínas de muy baja densidad, las famosas densas y pequeñas, que son de las más dañinas. Nosotros tenemos, empieza la producción acelerada de cuerpos de grasa en el hígado. Cuando se generaliza esta inclusión de cuerpos grasos en el hígado y nosotros persistimos en este círculo vicioso, podemos progresar de manera acelerada a un hígado fibrótico, con cirrosis o incluso a un hepatocelular. Entonces, los principales factores que tenemos que tener o que tenemos que controlar para evitar la progresión o enlentecer la progresión de la enfermedad, uno es la nutrición, tenemos que cambiar la nutrición. Tenemos, con los factores genéticos no tenemos nada que hacer, pero sí tenemos mucho que hacer con el nivel de triglicéridos, con el nivel de ácidos grasos libres, con el nivel de insulina circulante, por la misma hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, con el grado de adipocitocinas que se liberan por la lipólisis secundaria a la resistencia a la insulina. Con todo esto nosotros sí podemos influir, como lo vamos a ver ahorita, en cuestión del tratamiento, ¿no? Y bueno, este es lo que comentábamos de la historia natural de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que puede ir en la fase acelerada desde los 8 años, ¿no? Desde que se presenta la esteatosis simple hasta que nosotros desarrollamos una cirrosis o un hepatocarcinoma y finalmente la muerte, ¿no? Y como les decía, no es lineal, ¿no? O sea, no todos pasan de esteatosis a esteatohepatitis, a una fibrosis avanzada, a cirrosis, a hepatocarcinoma y a muerte. No es circular este flujo. Podemos nosotros brincar de esteatosis a fibrosis, de esteatosis a cirrosis, de esteatosis a hepatocarcinoma. ¿Cómo podemos pasar de esteatohepatitis a la muerte, después de esteatohepatitis a hepatocarcinoma, de esteatohepatitis a cirrosis, ¿de acuerdo? No es lineal. Y lo que me gusta de esta gráfica es que, bueno, nosotros todavía de donde estamos, en F3, en fibrosis, podemos potencialmente regresarnos a esteatohepatitis y a esteatosis simple, ¿no? Cuando nosotros avanzamos de F3 a F4, prácticamente ya la posibilidad de regresar hacia fases previas se pierde, ¿no? Entonces, es lo más importante es documentar o encontrar a los pacientes en estas fases y mientras más temprano mejor para poderlos regresar y mantenerlos libres de las posibilidades que los van a llevar a la muerte, ¿no? Ya sea la cirrosis, el hepatocarcinoma o los eventos cardiovasculares. Entonces, para medir de manera no invasiva la fibrosis, nosotros utilizamos el NAS, como ya les comenté, de 7 variables, y cuando tenemos menos de 1.45 tenemos poca probabilidad de fibrosis. El FIB4, menos de 1.45, poca probabilidad de fibrosis. Cuando nosotros combinamos un estudio de imagen no invasivo más los biomarcadores, la realidad es que tenemos una posibilidad muy alta de documentar la enfermedad con alto grado de sensibilidad y especificidad. ¿Qué es el FibroScan? Bueno, el FibroScan es un método no invasivo, que es la elastografía de transición, que lo que hace es medir prácticamente la dureza del hígado y que hacen cortes en forma de cilindro para, y como les decía, nos dan la determinación en kilopascales, que nosotros a través de una calculadora convertimos el resultado de kilopascales a una calculadora de fibrosis, sea F0, F1, F2, F3, F4, ¿de acuerdo?
Estas son las imágenes del FibroScan, y aquí lo que vemos es el aparato del FibroScan, ¿no? Es prácticamente un ultrasonido. Y bueno, los métodos no invasivos para determinar fibrosis, pues los más utilizados o los más validados son el NAS y el FIF4, los cuales están disponibles en la red, las calculadoras, y se pueden realizar en la consulta del paciente sin ningún problema. Y la verdad es que son métodos muy sencillos y, como les decía, son métodos no invasivos, ¿no? Como que incluyen, por ejemplo, el FIF4, la edad, las aminotransferasas, las plaquetas, ¿no? El índice de fibrosis de hígado graso, como les comentaba, cuando tenemos menos de 1.45, prácticamente es un paciente que no tiene fibrosis o está en una fibrosis muy leve. Y cuando nosotros tenemos un punto de corte entre 1.45 a 0.67, tenemos un score intermedio. Cuando tenemos un valor mayor a 0.067, prácticamente ya estamos en una fase de cirrosis, ¿no? Ya es un hígado muy, muy rígido. Aquí tenemos la sensibilidad y la especificidad. Para fibrosis avanzada es cercana a una sensibilidad del 67% y una especificidad del 97%. Y para estadios tempranos de fibrosis, una sensibilidad del 90% con una especificidad del 60%. Y bueno, que una vez que ya nosotros ya documentamos que este paciente pues, tiene algún espectro de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, pues nosotros vamos a proponer medidas para tratar de revertir esta situación. Entonces, el tratamiento gira en 3 ejes, ¿no? Primero es dieta y estilo de vida, o cambios al estilo de vida, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, las metas de tratamiento, pues, evidentemente, es reducir la mortalidad asociada a enfermedad hepática no alcohólica, grasa no alcohólica, que como ya les comentaba, principalmente tienen que ver con enfermedades cardiovasculares. Y segundo, si ya estamos en una fase que es irreversible, pues enlentecer la progresión hacia cirrosis o hacia el hepatocarcinoma, ¿no? La resolución de las lesiones histológicas que definen a la enfermedad hepática no alcohólica se caracteriza por ser una meta o un objetivo para la valoración indirecta. Es un desenlace intermedio. Aunque en realidad el reducir como tal el grado de fibrosis no se ha logrado documentar como que impacte forzosamente en la mortalidad de estos pacientes. Bueno, cuando nosotros hablamos de cambiar el estilo de vida, pues ¿a qué nos referimos, no? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta que se tiene que enfocar desde un punto de vista integral. Y en un punto de vista integral incluye no nada más los cambios en la dieta. Tenemos que considerar cambios en todos los aspectos del paciente. Primero, pues en la actividad física, ¿no? Y en las recomendaciones de actividad física, los cuales van de 150 a 200 minutos por semana, divididos en 3 a 5 sesiones de una actividad física de moderada intensidad. Se recomienda en este caso, en las personas con enfermedad con resistencia a la insulina y con hígado graso no alcohólico, la realización de ejercicios para favorecer el incremento de la resistencia muscular y la aptitud musculoesquelética. Es decir, no solamente se recomienda el ejercicio de tipo cardiovascular, sino también se recomienda el ejercicio de impacto muscular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos los músculos, nosotros disminuimos o tendemos a disminuir la resistencia a la insulina porque generamos, evidentemente, mayor utilización de la glucosa circulante. Y al generar mayor utilización de la glucosa generante, disminuye, por tanto,
la necesidad de una producción excesiva de insulina por parte del páncreas, porque hay menos glucosa que metabolizar, y eso favorece o rompe el círculo vicioso de la resistencia a la insulina. Cuando nosotros acompañamos la actividad física de otro tipo de actividades o de cambios en el estilo de vida, como cambios en la composición de la dieta, es decir, nosotros vamos a cambiar el cómo está compuesta nuestra dieta, disminuyendo el consumo de carbohidratos a un porcentaje moderado, y incrementando el consumo de proteínas y limitando el consumo de grasas, nosotros podemos también influir en la enfermedad. Es decir, una persona que tiene una resistencia a la insulina quiere decir que lleva mucho tiempo con una dieta donde se consume principalmente carbohidratos, que tiene un alto contenido de consumo de grasas y generalmente tienen un bajo contenido de proteínas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la composición de la dieta, incrementar considerablemente el consumo de proteínas y disminuir considerablemente el consumo de carbohidratos y cambiar el consumo de grasas de estos grasas complejas y procesadas a grasas menos complejas y que no sean procesadas, grasas naturales, ¿no? Una vez que, bueno, cuando nosotros cambiamos en la composición de los macronutrientes, tenemos actividad física y además evitamos el consumo de fructosa, que también resulta ser es un carbohidrato con un índice glucémico extremadamente alto, y tenemos una restricción calórica en la dieta para llevarnos a una pérdida de peso, y limitamos el consumo de alcohol a menos de 30 gramos por día en los hombres y menos de 20 gramos por día en las mujeres, nosotros podemos influir o podemos considerar que estamos atacando la mayoría de las modificaciones al estilo de vida que tienen o que han demostrado tener impacto en la sobrevida de estos pacientes, ¿no? En cuanto al consumo del café, realmente no hay ninguna limitante que nos haga pensar que tenemos que restringir el consumo del café, ¿no? El impacto de la pérdida de peso en la mejoría del espectro de la enfermedad hepática grasa no alcohólica es muy importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos una disminución tan marcada como el 10%, generamos una disminución de hasta el 45% de la fibrosis y una remisión de la esteatopatitis casi en el 90% de los pacientes, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de la pérdida de peso sostenida. Pero sobre todo, aparte de eso, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la pérdida de peso de un 10%, ¿qué otros cambios nos va a generar? Como ya sabemos, pues un 10% de disminución del peso corporal nos va a generar una reducción cercana a unos 10 o 15 milímetros de mercurio en la presión arterial. Nos va a disminuir los requerimientos de insulina si son diabéticos, o nos va a desaparecer prácticamente los requerimientos de tratamiento farmacológico en los pacientes diabéticos. Nos va a romper la resistencia a la insulina. Entonces, si nosotros logramos obtener una pérdida de peso de cercana al 10% y el paciente está en una fase reversible de la enfermedad, pues lo más probable es que el paciente, y se sostiene esta pérdida de peso, lo más probable es que el paciente se pueda curar de la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Cuando la pérdida de peso es un poco menos, es más moderada, correspondiente al 7%, nosotros podemos tener una disminución de la actividad histológica. Disminuye el grado de esteatosis, disminuye la degeneración balonoide, disminuyen los infiltrados inflamatorios y mejoran los puntajes de las calificaciones de progresión. Y cuando tenemos una disminución más discreta del 5%, pues prácticamente hay mejoría en los marcadores bioquímicos, prácticamente todas las pruebas de funcionamiento hepático se ven corregidas,
pero no vamos a tener tanto impacto ni en la actividad histológica ni en la fibrosis, ¿no? Entonces, lo que comentábamos del ejercicio, bueno, recomendamos 150 a 200 minutos a la semana en 3 sesiones de ejercicio aeróbico o anaeróbico y de resistencia muscular. Es suficiente para reducir la esteatosis, aunque no se ha visto modificaciones en la fibrosis. Mejora la resistencia a la insulina y tiene que ir a la par con otras intervenciones. Justamente el ejercicio es el que nos va a permitir, si combinamos ejercicio con una restricción calórica, es el que nos va a permitir una pérdida de peso, ¿no? Entonces, el efecto de la pérdida de peso se ha estudiado en este estudio del doctor Musso, y que ya tiene sus años, del 2012. Es un estudio en donde nos habla de todas las estrategias que han tenido o que han mostrado impacto en el hígado graso no alcohólico. Y el peso, bueno, como vemos, prácticamente todos las mediciones favorecen a la pérdida a la realización del ejercicio como un factor que beneficia o que mejora el estado del hígado graso, ¿no? Fueron 78 ensayos clínicos, 38 con NASH, 40 con hígado graso, 38 con esteatohepatitis, 40 con hígado graso puro, 41% realizaron biopsia, 71% estudiaron el metabolismo de la glucosa, 88% estudiaron factores de riesgo cardiovascular. Una pérdida de peso mayor al 7% produjo una mejora histológica y solamente fue lograda en menos del 50% de los pacientes. En cuanto al tratamiento farmacológico, ¿a quiénes se les indica el tratamiento farmacológico? En aquellas personas que tengan enfermedad progresiva, en aquellas personas que tengan un estadio temprano, pero que tengan alto riesgo de progresión hacia fibrosis, y en aquellos pacientes en los que logremos documentar una actividad necroinflamatoria muy alta, ¿no? Y existen prácticamente dos grupos de tratamiento o dos metas del tratamiento. Uno, los fármacos que van dirigidos hacia el eje metabólico endocrino y otros que van dirigidos hacia el eje enterohepático. En cuanto al tratamiento para el eje metabólico endocrino, bueno, los cambios en el estilo de vida, reducción de peso, la dieta, la metformina como sensibilizador de la insulina, los otros sensibilizadores de la insulina, como los tiazolidinedionas, los pipergama, los secretagogos de insulina, los hipolipemiantes y los antihipertensivos. Y entre los enteropáticos, los antioxidantes como la vitamina E, los fitoprotectores, algunos fármacos antiinflamatorios, como la pirfenidona, antifibróticos, ácidos biliares, ¿no? Y los como el afibranor, ¿no? Los mecanismos de acción de los agonistas de los pipergama, de las tiazolidinedionas, bueno, esto ya lo comentamos en las clases de diabetes, pero el estudio que les comentaba yo el día que vimos lo de, bueno, que me hicieron la pregunta sobre si usar la pioglitazona o no en pacientes con hígado graso, bueno, el estudio PIVENS, que es quizá el estudio que más ha demostrado el beneficio de la pioglitazona, nos siguió a los pacientes por 96 semanas en aquellos pacientes que tenían esteatohepatitis con o sin diabetes y que compararon pacientes con pioglitazona, pacientes con vitamina E o pacientes con placebo. Y si nosotros vemos las curvas, prácticamente tanto para los cambios en las aminotransferasas, en resistencia a la insulina y en el peso, pioglitazona y vitamina E favorecen considerablemente los cambios en las aminotransferasas. El cambio en la resistencia a la insulina, pues es evidente que es superior en pioglitazona, porque pues, finalmente esa es su función básica. Y como sabemos, pioglitazona tiende a favorecer el incremento de peso, entonces en el peso no le va tan bien. Pero algo que consideramos importante es que si bien hay una mejoría importante en algunos de los componentes, como las aminotransferasas, como la resistencia a la insulina, finalmente, como casi todo en diabetes, en metabolismo, en resistencia a la insulina, el efecto desgraciadamente no es sostenido, no se logra mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que se tiene casi siempre que hablamos de este tipo de enfermedades,
Pero cuando nosotros, bueno, ya en el análisis nos vamos hacia los desenlaces primarios, vemos que hubo una disminución de la degeneración balonoide cuando se utilizó, cuando se comparó vitamina E contra placebo a favor de vitamina E, y que hubo una tendencia importante a disminuir la fibrosis cuando se comparó pioglitazona contra placebo, y sobre todo, que es el valor más importante y por el cual sí recomendamos el uso de la pioglitazona en pacientes con esteatohepatitis documentada, es la resolución de la esteatohepatitis en pacientes que recibieron pioglitazona cuando se compararon contra placebo, ¿no? Aquí tenemos los otro metaanálisis que nos habla de una tendencia a mejorar o a disminuir el riesgo de cáncer de hígado en pacientes que recibieron pioglitazona, y evidentemente cuando se compara insulina o se estudia insulina para ver el impacto en la progresión hacia hepatocarcinoma, pues no pareciera ser la insulina un fármaco que nos ayude a retrasar o a evitar la progresión hacia cáncer de hígado. Y esto, bueno, tiene una lógica muy básica, ¿no? Sabemos que la insulina, pues es una hormona, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Cuando incrementas masa muscular, anabólica. Es una hormona anabólica, por lo cual nos genera o nos favorece el aumento de peso, la ganancia de peso. Entonces, en particular, para el espectro de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la ganancia de peso suele ser un marcador de rápida progresión, ¿no? Entonces, la insulina sí pudiera en un momento dado incrementar el riesgo de cáncer de hígado. Y en este mismo estudio del doctor Musso del 2012, cuando se compara para los diferentes escenarios o los diferentes espectros de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, la pioglitazona, vemos que prácticamente en todos favorece hacia el uso de la esteazolindrona, tanto para la esteatosis pura, la inflamación lobular, para la degeneración balonoide y para la fibrosis, ¿no? Los análogos de los receptores de GLP-1, como el liraglutide, el estudio que más significativo en esto es el estudio LIAN, que salió en el 2016, si no mal recuerdo, en donde se estudia, es un estudio multicéntrico, controlado con placebo, cegado, doble ciego, aleatorizado. Incluyeron 58 pacientes con un promedio de edad de 18 a 70 años, con un índice de masa corporal mayor de 25 kilos por metro cuadrado, con una biopsia que era positiva para esteatohepatitis de menos de 6 meses, con o sin diabetes, y que tenía una hemoglobina glicada menor al 9%. Se comparó liraglutide contra placebo y se le siguió durante 48 semanas. Liraglutide a una dosis de 1.8. Los efectos adversos pues ya los conocemos de los análogos de GLP-1, ¿no? Y los resultados que se obtuvieron fue una mejoría en prácticamente todos obtuvieron una mejoría en ¿cómo se llama? En las pruebas de funcionamiento hepático, y solamente en un estudio se logró determinar que había mejoría en la fibrosis, ¿no? Entonces, cuando regresamos al estudio LIAN, cuando nosotros comparamos ya liraglutide contra placebo para resolución de la esteatohepatitis,
lo que nosotros tenemos fue que los cambios en el peso, bueno, cada uno de los componentes, cambios en el peso, evidentemente, pues a favor del liraglutide, por su mecanismo de acción, hemoglobina glicada, lo mismo. Hay disminución de las aminotransferasas, hay disminución o normalización de la GGT, la presión sistólica se mantiene muy similar y el colesterol HDL mejora discretamente, ¿no? Y nosotros tenemos una disminución del riesgo o desaparición o resolución de la esteatohepatitis en 39% de los pacientes que recibieron liraglutide y solamente en el 9% de los pacientes que recibieron placebo. Entonces, fue estadísticamente significativa y fue concluyente para mejorar el grado de esteatohepatitis. Pero no hubo mejoría en el grado de fibrosis, no hubo mejoría en el cambio de los índices de fibrosis, no hubo mejoría en la inflamación lobular y bueno, les comentaba, ni en cirrosis ni en fibrosis. Entonces, solamente es útil durante la fase de esteatohepatitis, ¿no? La metformina ya sabemos que disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la gluconogénesis, la glucogenólisis, mejora la sensibilidad a la insulina en el hígado y incrementa la captación y el uso de la glucosa a nivel periférico. Aumenta la reabsorción de glucosa a nivel intestinal. ¿Qué tenemos sobre metformina y la incidencia de cáncer hepatocelular? Bueno, cáncer en general. Y en algunos, algunos también estudiaron para cáncer hepatocelular. Este es un metaanálisis en donde se estudió el uso de metformina y nosotros, bueno, se analizaron 12 ensayos clínicos controlados, 41 estudios observacionales, los puntos o los desenlaces que se estudiaron fueron muerte, cáncer de todo tipo, hepatocarcinoma y, bueno, también cáncer de colon, páncreas, estómago y esófago. En todos se observa una discreta tendencia hacia favorecer el uso de la metformina, pero desgraciadamente, sobre todo en los observacionales, pero desgraciadamente cuando nosotros ya nos remitimos a los ensayos clínicos controlados, no hay, si bien permanece esa tendencia, no hay un reporte o un resultado que sea estadísticamente significativo, ¿no? Otros fármacos como el elafibranor, que también se ha estudiado mucho en hígado graso, el estudio Golden, que es un estudio que fue un estudio multicéntrico, controlado con placebo, aleatorizado, en 74 pacientes, se utilizó el elafibranor 80 miligramos contra 120 miligramos contra placebo por un año. Los desenlaces fueron una reducción en la hemoglobina glicada, así como de los ácidos grasos libres y péptido C. Los efectos adversos, un incremento en la creatinina sérica, requerimientos de terapia de reemplazo renal o que hubo la presencia de falla en 7 pacientes, ¿no? Entonces, ellos estudiaron la disminución de la esteatohepatitis con el uso de la fibranor y a 2 dosis diferentes, y lo que, ¿cómo se llama? Demostraron, o lo que buscaban era observar si con la dosis más alta o con la dosis más baja se lograba reducir el riesgo de progresión de la fibrosis e incluso reversión de la misma. Pero desgraciadamente no fue estadísticamente significativo y tampoco fue, pues no se consideró como benéfico, aunque parecía haber una tendencia, quizá en un estudio con mayor número de pacientes se pudiera lograr. Pero bueno, el elafibranor, como casi todos los demás estudios, no han logrado demostrar, como casi todos los demás fármacos, no han logrado demostrar reducción en la fibrosis. Casi todos son efectivos para mejorar las aminotransferasas, pero
incluso inflamación, pero solamente la pioglitazona y parcialmente la vitamina E han demostrado ser efectivos para reducción o regresión de la fibrosis, ¿no? Entonces, ni la metformina, ni los análogos de GLP-1, ni las estatinas, ni los fibratos, ni el orlistat, ni la pentoxifilina, ni el ácido urso han logrado impactar en reducción de la fibrosis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, bueno, la cirugía bariátrica pudiera llegar a ser una opción en pacientes que no responden a cambios en el estilo de vida y fármacos y que tienen una progresión muy rápida de la enfermedad de esteatohepatitis a fibrosis, ¿no? La ventaja que tiene, bueno, es que la reducción de peso es mucho más sostenida que cuando se utilizan fármacos o solamente dieta y ejercicio, pero bueno, podemos tener algunas complicaciones a largo plazo, como son la desnutrición, dependiendo de la severidad de lo agresivo que sea la cirugía, ¿no? O de la técnica de cirugía. Se ha logrado demostrar la mejora histopatológica en algunos pacientes con obesidad mórbida y enfermedad hepática grasa no alcohólica. Pero recordemos que es un arma de dos filos, porque los pacientes con cirugía bariátrica tienden a perder peso de manera muy rápida y en poco tiempo. Y la misma pérdida de peso de estas características en poco tiempo y muy pronunciada también favorece el depósito de grasa en el hígado, ¿no? Entonces es un arma de dos filos. La ventaja es que es un efecto sostenido en el tiempo. Esa es la ventaja que tiene sobre los otros tratamientos, ¿no? Este estudio de los médicos franceses, donde estudiaron 109 pacientes con obesidad mórbida y esteatohepatitis medida por biopsia, fueron llevados a cirugía bariátrica y a biopsias pareadas durante 19 años, de 1994 al 2013. El índice de masa corporal mayor a 40 metros, metros cuadrados, 40 kilos por metro cuadrado de superficie corporal, u obesidad grave de IMC entre 35-40, más comorbilidades asociadas. Ellos no restringieron si eran diabéticos o no diabéticos, hipertensos o cardiopatía, etc. Fueron sometidos a manejo nutricional y a manejo quirúrgico entre el año 94 y 2001. Las cirugías que se realizaron fue un bypass o una banda gástrica, y a partir del 2001 se incluyó la Y de Ruth. Hubo mejoría significativa en casi todos los componentes de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, tanto en balonización, inflamación lobular, en el grado de fibrosis, medida por biopsia, y en el grado de fibrosis medida por métodos no invasivos, ¿no? Existen otros fármacos que se consideran emergentes y que están siendo probados actualmente para mejorar el grado de fibrosis, como el ácido obeticólico, que bueno, ya falló, el elafibranor, que ya también falló, el liraglutide, que ya también falló, etc., ¿no? Y estos son los estudios que se están terminando de correr. Estos son estudios en clinical trials. Este es con ácido beticólico. Hay otros fármacos que han sido estudiados y que los venden mucho, pero la realidad es que han fallado a demostrar eficacia en el manejo de la esteatohepatitis, ¿no? Como la silimarina, la pirfenidona, la demetionina, los probióticos, etc., ¿no? ¿Qué nos podemos quedar de esta charla? Bueno, pues los tratamientos tienen que ser programas estructurados que inviten a realizar cambios hacia una vida saludable, y que sean cambios reales, factibles, accesibles y sobre todo sostenidos, ¿no? Aquellos pacientes que no tienen esteatohepatitis o fibrosis, solamente los cambios en el estilo de vida parece ser suficiente. Es decir, no necesariamente tenemos que dar fármacos para cambiar la condición hepática. Una pérdida de peso de 7 al 10% del peso corporal total en esteatosis o en esteatohepatitis
ya sea con sobrepeso u obesidad, mejora considerablemente las enzimas hepáticas y la histología. La dieta debe incluir una restricción energética, una exclusión de aquellos promotores de enfermedad hepática grasa no alcohólica, como alimentos procesados, comida y bebida con fructosa añadida, y los macronutrientes se recomiendan una distribución de acuerdo a la dieta mediterránea. Lo que comentábamos, ¿no? De un porcentaje menor de carbohidratos y grasas procesadas, mientras que incrementar el consumo de grasas naturales, no procesadas, y sobre todo el consumo del porcentaje de proteínas en la dieta. Tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia son efectivos para reducir la esteatosis hepática y no debe ser menos de 150 minutos por semana. La terapia farmacológica se debe reservar para aquellos pacientes en los cuales ya se documentó esteatohepatitis con fibrosis significativa, es decir, un F2 o mayor, y o en pacientes con una enfermedad menos grave, pero que aparte tienen factores de riesgo para progresión rápida, como diabetes, síndrome metabólico, elevación muy importante de las aminotransferasas y de la GGT o necroinflamación. Mientras no existan recomendaciones más claras, los datos más efectivos, pero que aún se consideran off-label, fuera de la diabetes tipo 2, son la pioglitazona y o la vitamina E para el manejo del NASH. Y la duración del tratamiento, la verdad es que no existe como tal un tiempo definido para mantener la terapia, pero lo que sí existe es una indicación muy clara para suspender la terapia, y esta es cuando aquellos pacientes que están con tratamiento en 6 meses no existe una reducción de las aminotransferasas, entonces es indicativo de suspender el tratamiento porque no hay ninguna base lógica o racional para pensar que el mantener el tratamiento va a mejorar si no hubo respuesta en los primeros 6 meses, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es una revisión muy somera y muy rápida sobre lo que es el hígado graso, sus componentes y sus principales vías de tratamiento actual. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo sí, doctor. Una pregunta. ¿A qué dosis tenemos que dar la vitamina E? ¿Quién habló? Perdón. Abraham. Hola, Abraham. Hola, Mira, Abraham. lo que se recomienda son 400 unidades 2 veces al día. Pudiera ser 400 unidades al día, pero también la mayoría de los estudios que han estudiado la vitamina E se van a 2 veces al día, las 400 unidades. Ahora, es muy importante que cuando nosotros prescribimos vitamina E, no es tan sencillo que los pacientes la consigan. O sea, la vitamina E no es un fármaco que lleguen a la farmacia y les digan, me da vitamina E 400 unidades cada 2 horas. Por lo general se tiene que recurrir a este tipo de tiendas que venden como GNC y esas que venden los suplementos alimenticios y la proteína y todas estas cosas. Ellos son los que generalmente tienen las presentaciones de vitamina E de 400 unidades. Algunas farmacias lo pudieran tener, pero casi siempre las farmacias lo tienen en combinación con otras vitaminas o en dosis muy pequeñas. Me he encontrado que hay grajeas de vitamina E con otros componentes que vienen en dosis me he encontrado tan bajas como desde 20 unidades, ¿no? Entonces, sí es importante que se recalque en la prescripción que son 400 unidades y recomendar a estas personas sitios en donde se pueda comprar, ¿no? Yo casi siempre los mando a GNC, que estoy seguro que lo van a encontrar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? Bueno, si no es así, pues entonces damos por terminada la clase. El día de mañana nos vemos con el doctor López, que nos va a platicar sobre manejo de la diabetes en el adulto mayor, ¿no?
Nos vemos al rato.